El gobierno peruano informó el miércoles de la captura de 72 personas supuestamente vinculadas al brazo político de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Todos fueron imputados por el delito de terrorismo. Entre los detenidos figuran dos senderistas excarcelados, Fernando Olortegui Crispín y Víctor Castillo Mesich. Según el Ministerio del Interior, la operación planeada desde 2015 constituye la más grande de los últimos 6 años contra Movadef, Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, como se conoce al grupo entre otros nombres. Está compuesto por abogados, estudiantes, maestros, trabajadores y familiares de los miembros de Sendero Luminoso condenados por terrorismo. Abogados del movimiento los defienden desde hace más de una década, pero las autoridades peruanas equiparan al Movadef como una extensión de la agrupación maoísta, que es ilegal en Perú por ser considerada terrorista tras su actividad en las décadas de 1980 y 1990. Un total de 752 policías y 98 fiscales participaron en la llamada Operación Olimpo. La policía aseguró que el Movadef obedecía consignas enviadas desde prisión por la cúpula de Sendero Luminoso para realizar acciones como infiltrarse en marchas tratando de atizar la violencia. Según la Policía Antiterrorista Peruana, el Movadef cuenta con unos 2.500 integrantes, 70% de ellos estudiantes. La campaña de terrorismo de Sendero Luminoso provocó la intervención de las Fuerzas Armadas y dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos entre 1980 y 2000. El grupo posee remanentes en valles cocaleros del país que actúan en alianza con el narcotráfico según las autoridades.